buenos días. Saludo a todos nuestros hermanos de Camino a Restauración, a nuestros familiares y amigos que cada domingo se reúnen a compartir este culto dominical. Bendecimos el nombre del Señor, le damos gracias a Él porque pudimos terminar este primer semestre del año 2021 y podemos decir que lo hemos terminado victorioso. Y asimismo le pedimos al Señor que Él sea nuestra fortaleza para comenzar este segundo semestre del 2021 para que también lo podamos terminar en victoria. Hoy día tendremos la conclusión de la predicación a través de nuestro pastor Ángel sobre los dones y las virtudes que se relacionan con la justicia, el amor y la gracia. Hoy nuestro pastor estará terminando esta etapa de la palabra. Hermanos, les invito a que demos inicio a la reunión de hoy, al culto de hoy, leyendo el Salmo 123. Dice así la palabra del Señor. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y de los menosprecios de los soberbios. La palabra nos invita a seguir adelante a pesar de los que obran mal, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Amén. Damos gracias al Señor. Estamos tan agradecidos por toda esta etapa, por todo este tiempo que hemos pasado y que Él ha estado fiel a nuestro lado a pesar de todas las cosas. El Señor está a nuestro lado. Y la segunda lectura de hoy se encuentra en Ezequiel 2:15. Y dice así la palabra del Señor también. En Ezequiel 2:15 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego de que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, hijos de duro rostro, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Tenemos que seguir avanzando porque tenemos un deber, como Ezequiel, de seguir llevando las buenas nuevas. Amén. Hoy inclinemos nuestro rostro, hermanos, y pidámosles al Señor que nos dé fortaleza y entereza para seguir adelante en esta etapa que nos queda. Señor amado, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este día especial en que como iglesia nos reunimos. Padre, bendecimos tu nombre y nos declaramos, Señor, totalmente dependientes de ti. Por eso que pedimos en esta hora, Señor amado, que tu fortaleza, Señor, que la confianza que hay en ti no decaiga, Señor, sino que cada día crezca más, para poder, Señor, enfrentar todas las cosas que nos van a tocar enfrentar, Señor, que tenemos que enfrentar, pero con la confianza, la fe, Señor, de que tú estás a nuestro lado y que no nos vas a abandonar nunca. Señor, pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos, sobre tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que este día sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito ahora, hermanos, a preparar nuestro corazón a través de la adoración para que escuchemos la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.
necesita más de tu paz, Señor. Yo quiero morir y reines tú en mí. No quiero nada más. Lávame de toda mi maldad. Quiero agradarte y en santidad vivir por siempre. Tu ayuda necesito hoy para confiar en ti y nunca alejarme de tu mano. Lávame de toda mi maldad. Quiero agradarte y en santidad vivir por siempre. Tu ayuda necesito hoy para confiar en ti y nunca alejarme de tu mano. De tu mano. De tu mano. Oh, de tu mano, Señor. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero honrarte, Señor, a ti, Jesús. Ayúdame a no fallarte, a serte fiel por siempre, Dios. Ayúdame a no fallarte más. Lávame de toda mi maldad. Quiero agradarte y en santidad vivir por siempre. Tu ayuda necesito hoy para confiar en ti y nunca alejarme de tu mano. Lávame de toda mi maldad. Quiero agradarte y en santidad vivir por siempre. Tu ayuda necesito hoy para confiar en ti
nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en Él. Saludos amigos y amigas de Iglesia Camino de Restauración. Qué alegría volver a encontrarnos, volver a tener un tiempo en torno a la palabra de Dios, un tiempo que claramente ha sido tan significativo y tan importante cuando nos conectamos semana a semana. Qué bueno saber que muchos de ustedes el Señor les ha bendecido, que han podido salir adelante, y también aprovecho de enviar un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este instante y que incluso son de otros países. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Qué bendición saber que desde tan lejos nos están viendo y están compartiendo con nosotros. Así que tengan en ese sentido nuestra mayor gratitud, y qué bueno, qué rico que podemos estar unánimes, estar conectados y escuchando a la palabra del Señor. Hoy día les quiero invitar a reflexionar sobre un tema que es muy importante. Todos los temas de la Escritura son importantes, claramente. Pero cuando nosotros hablamos de algo tan personal como la oración, a veces ciertamente no tenemos mucha claridad de lo que eso significa. Pero no lo vamos a leer desde la clásica y desde una mirada solo de lo devocional, sino que vamos a reflejar y vamos a tratar de entender cómo la oración también puede ser un acto de justicia de parte de Dios. Sí, aunque ustedes no lo crean, la oración también nos habla y nos muestra cuán justo y cuán bueno es el Señor. En el contexto de lo que estamos estudiando los días jueves, a todo esto quedan totalmente invitados los días jueves a las 20 horas a unirse a nuestro estudio, donde estamos estudiando las cartas de Tesalonicenses y pronto estaremos estudiando las cartas a los Corintios. Hemos estado viendo una posición del apóstol Pablo, una mirada, un acercamiento a un Pablo que muchas veces dista de lo que hemos escuchado en algunas predicaciones. Un Pablo más cercano, un Pablo más atento, un Pablo más humano, un Pablo que está atento y que está conectado con aquellos a los cuales les escribe. Ya no vemos a este Pablo desde lo alto, desde lo sumo, como dirían algunos, sino que vemos un apóstol Pablo centrado, un apóstol Pablo en el cual también han pasado los años y en el cual también el Señor ha tratado con su vida y con su corazón. Un Pablo que nos muestra que después del sacrificio y el trabajo, aún Dios mantiene la fidelidad, aún a pesar de los golpes, la persecución y cuántas cosas ha vivido este Pablo. Vemos a un hombre que finalmente ha entendido y ha comprendido lo que significa llevar la palabra de Dios hasta lo último. Hoy les quiero hablar de este Pablo que escribe una carta a los tesalonicenses. Hemos estado tratando el tema de la justicia y nos hemos dado cuenta cuán importante es la comunidad de fe, cuán importante es estar conectados, y que quizás esta misma pandemia, este tiempo que estamos viviendo, nos ha cambiado mucho las reglas del juego, nos ha cambiado mucho de las cosas que nosotros estábamos acostumbrados. Pero hay cosas que no se ven afectadas por una cuestión de tiempo ni del lugar, y eso es la oración. Sí, la oración.
Cuando nosotros leemos el contexto de la segunda carta a los tesalonicenses, ustedes van a ver una iglesia que es perseguida. Y no es perseguida por las malas decisiones que ellos hayan tomado. Simplemente es perseguida por causa del nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo trae conflicto a la humanidad. Un conflicto en el cual o rechazas totalmente a este nombre de Jesús de Nazaret, o lo abrazas con todo tu ser y eres transformado por su poder. Pero claramente cuando hablamos de la figura de Jesús de Nazaret, esta no deja indiferente a nadie. Y es la figura que hoy día también es polémica. Pues ¿cómo podemos entender a un Dios justo en medio de la dificultad? ¿Cómo la oración puede hablarnos de la justicia en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la pérdida? Yo creo que Pablo nos da luces respecto a esto. Pablo nos entrega ciertas directrices. ¿Y cuán importante es la justicia para que las cosas se hagan de una manera diferente? Recordemos algo de la carta segunda de los tesalonicenses, una carta hermosa, una carta que nos muestra lo afectivo, lo entregado, lo maravilloso que es el corazón del apóstol Pablo tratado por Dios. Cuánto desearíamos que cada uno de nosotros tuviésemos el corazón que tuvo el apóstol Pablo para referirse a estos hermanos. Cuánto deseamos aprender de estos hermanos que fueron perseguidos. La carta a tesalonicenses te habla de una iglesia perseguida, una iglesia que a través del paso de los meses y los años es una iglesia que tiene que enfrentar muchas dificultades. Es una iglesia compuesta por hermanas, por gente griega, gente judíos que habían aceptado la fe en Jesucristo. Era una iglesia muy diversa, una iglesia que tenía de todo. Pero algo que sí la unió, francamente, fue la persecución. La persecución por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Pero no se ve en esta iglesia la queja, o no observamos en la carta esos reclamos que muchas veces Pablo hace hacia la iglesia de Corinto, a la cual exhorta a que viva de manera íntegra en el fondo. Vemos una iglesia que Pablo la elogia, una iglesia que Pablo la reconoce, una iglesia que logra entender que en medio de la dificultad Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno. ¿Y cómo uno dirá? ¿Pero cómo? Si estamos viviendo momentos de dificultad, incluso si miramos afuera, miramos a nuestro país, la gran crisis económica, el tema de la pandemia y cuántas otras cosas que la humanidad en este mismo momento está enfrentando. ¿Cómo puede haber un Dios justo frente a todo esto? Esa es la gran pregunta que incluso la gente que no cree en Jesucristo nos reclama muchas veces. Pero solamente nosotros entendemos la justicia cuando aceptamos a Jesucristo, cuando le recibimos y somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde entendemos lo que es la justicia. Que no es una justicia en el sentido humano, sino que es gracia. La gracia de Dios en cada uno de nosotros. Pero esta iglesia está siendo perseguida. Esta iglesia está viviendo un momento de dificultad. Y Pablo, al final de la carta, en el capítulo 3, de segunda de Tesalonicenses, está dando las instrucciones finales a esta iglesia. Es curioso, porque vemos a un apóstol Pablo que, a pesar de la persecución que está viviendo esta iglesia, Pablo no solo la elogia, sino que la reconoce como un ejemplo a seguir. Es algo que rompe quizás la estructura de lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros creemos que, y mucho se nos ha dicho en ciertas ocasiones, de que aceptar al Señor es un cambio y es algo bueno, y ciertamente lo es. Pero eso no quita los problemas y las dificultades que la vida misma nos entrega y nos recuerda siempre y constantemente. Pero otra cosa es enfrentarlas solos y otra cosa es enfrentarlas con el Señor. Porque ahí sí no podemos dejar de mirar, no podemos dejar de estar atentos a los tiempos que estamos viviendo. Pablo dice en el capítulo 3, verso 1, lo siguiente. Finalmente, esto ya está al final de la carta y contestando varias cuestiones que habían quedado incluso pendientes de la primera carta a los tesalonicenses. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Qué curioso, qué curioso. No vemos a un apóstol Pablo luchando por la justicia social. Eso no quiere decir que no nos debamos pronunciar en contra de ello. No estamos refiriéndonos a eso. No vemos a un apóstol Pablo apelando a alguna especie de justicia humana.
ni apelando a alguna especie de cambio en la sociedad para que estos hermanos dejen de vivir lo que están enfrentando. Y cuesta mucho entender esto. Pero sí veo algo distinto. Amados hermanos. Amados hermanos. Y a veces estas palabras las pasamos por alto. Porque vemos a un Pablo que pide oración por un grupo de personas, y en el caso de Pablo, por él mismo. Y vemos a un apóstol Pablo que antes de pedir por otras cuestiones que podrían ser incluso etéreas o incluso que podríamos considerar como no relevantes, él pide oración por su vida. Y en esto nosotros muchas veces ignoramos el trasfondo de lo que hay aquí en esta carta. Ignoramos muchas veces el sentir, la intensidad de lo que Pablo está diciendo. Pablo reconoce en estos hermanos una gracia que Dios ha puesto y que les ha permitido a estos hermanos mantenerse firmes en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. Y Pablo entiende que eso no puede ser dado, ni puede ser entregado por obra humana, sino que es algo que entrega solamente el Señor. Es por eso que es tan hermosa estas palabras de ternura que Pablo comienza a solicitarles a sus hermanos, a la iglesia de los hermanos de Tesalónica, y le dice: amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. ¿Cuántos actos de humildad vemos aquí en un hombre que era considerado el apóstol, que era considerado un gran evangelista, un hombre que lo había dado todo? Y en muchas ocasiones podemos ver ese currículum de Pablo hablando hacia quienes trataban de dañar o de alguna forma ofender el ministerio que Dios le había dado. Estos falsos maestros que iban por iglesias lanzando falso testimonio, hablando mal del apóstol Pablo y de la obra que el Señor quería hacer en los creyentes. Aquí vemos a un Pablo que ve a una iglesia a la cual le pide oración. Y la oración es un acto de justicia, no porque nosotros o porque vaya una especie de juez a venir inmediatamente a arreglar las cosas y se acabó el problema. Tiene que ver en algo muy significativo, que es el amor. El amor y la justicia van de la mano. Claramente la justicia es el primer paso al amor. Cuando hay naciones heridas, personas heridas, la justicia es fundamental. La justicia es fundamental. Y cuando nosotros entendemos la oración, entendemos lo que realmente significa estar en comunión con el Señor. Y cuando le pedimos a otro que ore por nosotros, es porque estamos reconociendo que esa justicia no la estamos buscando en cuestiones humanas, sino que la estamos buscando en el Señor. Muchos hoy día se preguntan: ¿dónde está Dios en frente de toda esta pandemia? Dios siempre ha estado. Dios siempre está presente en el dolor. Dios siempre está presente cuando tú enfrentas una dificultad. Pero también tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuánto de esa dificultad, cuánto de los problemas, cuánto de las situaciones duras de nuestra vida las hemos dejado en manos del Señor? Ciertamente es distinto entender o creer que los problemas se van a ir porque se tienen que ir, a enfrentarlos, como les había dicho, por el Señor. Van a venir dificultades en la vida y eso no lo podemos negar. La fe cristiana no nos evita el dolor, no nos evita los problemas, pero sí nos ayuda y nos acompaña el Señor en medio del dolor, en medio de la dificultad. Pero también cuando oramos, nosotros entendemos que descansamos no en nuestros propios recursos, no en nuestras propias soluciones, no en nuestras propias propuestas, sino que descansamos en el Señor. Y cuánto es un acto de justicia valorar cuando se lo pedimos a un hermano. Sí, a un hermano. Porque en eso también somos capaces de reconocer la obra y el trabajo maravilloso que Dios está haciendo en el otro. Eso nos enseña también a vivir en comunidad. Es por eso que yo no creo en los lobos solitarios. No creo que el trabajo de la iglesia es de una sola persona, ni de un ministerio que tenga el nombre de la persona que está a cargo, que lo haya comenzado a levantar. Porque ha ocurrido en muchas ocasiones que muere o fallece el encargado de ese ministerio y todo se viene abajo. Cuando todo se centra en una sola persona y le quita finalmente la gloria a Dios. La oración nos demuestra también de que la cuestión no gira en torno a nosotros, sino que gira en torno al Señor y su obra, de la cual nosotros somos siervos, y siervos inútiles muchas veces. ¿Cuánto tiempo has destinado a la oración durante esta pandemia?
Esta iglesia estaba siendo perseguida. Pablo sabía que esta iglesia tenía muchas otras preocupaciones antes que añadir una adicional, que era la petición de oración. Pero Pablo reconocía la gracia de Dios en cada uno de ellos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros también reconocer la gracia del Señor que Él ha puesto en otras personas? Y no va por una cuestión de títulos, no va por una cuestión de cargos, no va por una cuestión hasta de buenos discursos, de elocuentes discursos. Tiene que ver con la gracia de Dios. La oración es un acto de justicia porque me permite ver a Dios y entregar mi problema, mi causa, mi situación directamente a Él. Directamente a Él. Y así yo puedo descansar. Descansar. ¿Sí? Descansar. En paz. Saber que a pesar de que el momento duele y el momento va a ser duro, pero sé que Dios no me va a dejar solo. Dios no me va a abandonar. Dios no te va a abandonar en un momento de dolor. Y ciertamente tendrás que dar los pasos difíciles después del día de mañana, cuando tú enfrentas estos problemas. Cuando nosotros miramos afuera y nuestros hermanos han perdido seres queridos. A familiares, amigos que ya no están. Y eso nos deja una responsabilidad de cuánto somos capaces de abrazar al que está al lado. Quizás hoy día no lo hacemos físicamente, pero la oración sí puede romper barreras de espacio, de tiempo, de cualquier cosa. Porque cuando nos centramos en orar por el otro, claramente estamos descansando y aprendemos a descansar en la obra que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Cuando nuestras oraciones se centran solo en mis problemas y en mis situaciones, es claramente una oración que deja mucho que desear. No es que Dios no la ignore o algo por el estilo, no vaya a pensar algo así. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuánta madurez tenemos respecto a la confianza que tenemos en el Señor. Es por eso que la oración es un acto de justicia, y Pablo aquí lo refleja tremendamente, sabiendo la carga que los hermanos estaban viviendo por causa de la persecución. Finalmente el Señor accede y utiliza al apóstol Pablo para que también pueda descansar en estos hermanos y ellos en él. En esto también tú puedes ver otra cosa que es fundamental, que la gloria no es para él, ni siquiera para el trabajo que se está haciendo. Porque Pablo reconoce inmediatamente que la obra que se ha dado en la iglesia de Tesalónica, a pesar de la persecución, es la obra de Dios y de nadie más. Y esa gloria es de Él. Es por eso que dice después en el mismo verso: oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como les llegó a ustedes. ¿Cuántas de nuestras oraciones están centradas solamente en nosotros y poco nos estamos preocupando de la obra del Señor? Esto no es fácil, esto no lo vamos a lograr con facilidad, pero tenemos tiempo, tenemos la oportunidad, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos respirando, de mirar nuevamente al Señor si no lo están haciendo. El verso 2 dice algo muy interesante en el siguiente punto: oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Y claramente no eran todos creyentes, pero hay algo conmovedor en esta escena de este gran gigante, de este hombre que nosotros habíamos visto, que podía traspasar ciudades, podía vencer obstáculos y todo en nombre del Señor. Lo que es sorprendente. Aquí vemos un hombre que reconoce su propia debilidad. Sí. Él reconoce que en todo no es tan fuerte. Y a veces ese orgullo es el que nos carcome el alma. Nos quita la mirada de lo que el Señor quiere hacer. A veces Dios ha querido hablar a nuestra vida, pero va a utilizar a otros. No te lo va a entregar así como así. A veces hay orgullo en nuestro corazón. Pero cuando entendemos que Dios pone gracia en el otro, gracia en los que presiden, gracia en los que están trabajando, a veces un solo consejo puede quebrar tu alma, puede quebrar eso que te anudaba aquí en la garganta, y puedes ser libre. A veces un abrazo, a veces un hermano, una hermana que ora por ti, inmediatamente, ¡pum!, Dios ahí se derrama y habla y te muestra cuál es su propósito. Eso muchas veces lo ignoramos. Y aquí reconocemos a Pablo. Vemos que Pablo reconoce la gracia de Dios en el otro. Es por eso que también cuando Pablo reconoce su propia debilidad,
Es ahí donde vemos también la gran humildad de este gran hombre de Dios. El hecho que él se entregara en tan gran plenitud a estos hermanos que estaban viviendo la persecución, nos muestra cuánto también los amaba y cuánto también la gracia del Señor estaba obrando en cada uno de ellos. Es complejo, ciertamente. Debiéramos pensar a qué se refería Pablo con estas personas malas, y uno podría decir, bueno, eran los judíos que persiguieron a Pablo en Tesalónica y en Berea, ahí usted puede verlo en Hechos capítulo 17, también puede ver aquellos que rechazaron a Pablo ahí en Corinto en Hechos capítulo 18, y así podríamos ver una lista de toda la gente que le hizo daño al apóstol Pablo. Pero aún así Pablo dice, oren por nosotros, oren por nosotros, oren para que seamos rescatados, oren porque lo necesitamos, nos necesitamos. Y eso es la iglesia, eso es lo que le da la vida, lo que le da la orgánica, lo que la hace ser iglesia. En que no es solamente una cuestión de uno o de mí, sino que se trata de todos. Y eso es lo que el Señor siempre quiso establecer. Pero a veces hemos centrado todo en el individualismo, en el yo personal. Y nos hemos olvidado que Dios actúa también en comunidad. Y en comunidad la gloria y la majestad de Dios también se manifiesta en lo sencillo del alma, en lo más profundo del corazón, en el que a veces uno no cree. ¡Ay, Dios actúa! ¿Cuánto nos necesitamos? ¿Cuánto nos necesitamos para que esta oración de justicia, actúe también en nosotros? Porque esa oración de justicia también se ve en la comunidad. Y finalmente, dice el verso 3, pero el Señor es fiel, los fortalecerá y los protegerá del mal o del maligno, dicen otras versiones. El factor significativo no es la fuerza que tenga un enemigo, eso yo creo que quizás cada uno lo logra comprender, sino es el carácter de Dios en el momento de dificultad. Es por eso que Pablo hace más hincapié en la fidelidad de Dios que otra cosa, porque Pablo sabe y logra entender que la oración que estos hermanos van a hacer por él es una oración de entrega, es una oración como si fuesen ellos mismos, y ellos mismos que enfrentaban dificultad sienten y se hacen parte con lo que también Pablo está pidiendo. Qué hermosa esta relación entre los hermanos de Tesalónica y Pablo. Esto nos demuestra una cosa tremenda, que a pesar de las dificultades, Dios siempre va a ser fiel. Y ese es el acto de justicia de que nos muestra con claridad que la oración es realmente lo más justo que podemos hacer. Orar. Porque orar te va a llevar a vincularte, te va a llevar a cambiar, te va a llevar a hacer a que tu vida sea distinta. Porque no podemos tolerar la injusticia. La injusticia se vence con el amor. El odio es derrotado con el amor. La guerra se acaba con la paz. Y esos son principios que el Señor nos entregó al dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Para finalizar, Juan nos señaló algo muy importante en un contexto donde el Señor estaba a punto de partir y de morir. Y dice lo siguiente: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, dice el Señor a sus discípulos, no estoy solo, porque el Padre está conmigo y también está contigo. El verso 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 16, 32 y 33. El Señor ha vencido. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tener como claridad, como certeza, para poder alcanzar a otros. Y para también entender que cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que ese mismo Dios que dio la vida por ti y por mí, por cada uno de nosotros, está presente para también actuar en justicia. ¿Cuánto más tenemos que volvernos a la oración? ¿Cuánto más tenemos que retomar la consagración? ¿Cuánto más tenemos que volver a hablar de santidad? ¿Cuánto más tenemos que entender que la oración es la que derriba y la que hace que las montañas se muevan? No son nuestros buenos recursos, no son nuestras buenas ideas, sino que es el poder de Dios actuando en ti y en mí. Te invito a que puedas cerrar tus ojos
y que reconozcas que esa justicia que tanto anhelas, eso que tanto has esperado, el Señor quiere tratarlo hoy en tu vida. Pero tienes que doblar las rodillas, tienes que reconocer que el Señor es el soberano y quien gobierna cada uno de los pasos que tú vayas a dar. Señor, te damos gracias. Bendice a nuestros amigos que están viendo este video en sintonía y que la gracia de Dios, que tu oración nos ayude a comprender, nos ayude a entender, Señor, que cuando doblamos nuestras rodillas, tú estás siendo justo con nosotros. Justo, cuando nosotros no teníamos mérito alguno, tú nos hiciste justos y aceptos en Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esta tremenda oportunidad. Gracias por hacernos entender a los hermanos de Tesalónica que en medio del dolor el apóstol Pablo les pide oración. Él reconoce esta relación tan íntima que tenía con ellos y elogia y reconoce a una iglesia que está dando todo, literalmente, la vida misma por seguir y servir tu nombre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender, Señor? Ayúdanos, Espíritu Santo, porque eres tú el que da la completa y plena paz en medio de la dificultad y en medio del dolor. Muchas gracias, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados y amadas que nos visitan en redes sociales, que Dios les bendiga y les guarde. Sí, tenemos esperanza. En algún momento toda esta pandemia y todo lo que estamos viendo se va a acabar. Y tenemos una gran labor de evangelización. Pero también hoy podemos volver a comenzar y buscar al Señor. Te invitamos los jueves también a las 20 horas y te deseamos una excelente y maravillosa semana. Quedas cordialmente invitado a ser parte de esta familia Camino de Restauración. Un abrazo. Chao, chao. Flesh will be